Sí. Vale. Esto es lo que ya han visto ustedes y lo traigo nada más para ver algunas imágenes. Por ejemplo, aquí lo que les mencionaba yo, que la vértebra está formada por dos estructuras, el cuerpo en la parte anterior y el arco vertebral en la parte posterior y sus procesos o proyecciones, ¿no? Óseas, 4 articulares, 2 transversas y una espinosa. Y esta sería ya una vértebra como tal, una vista superior con el foramen vertebral. Ajá. El cuerpo en la parte anterior, los pedículos y las láminas en la parte posterior y sus proyecciones. Es una vista lateral, donde vemos el cuerpo, tiene forma de este cilindro, donde vemos los pedículos con la parte que tiene las incisuras vertebrales, superior e inferior a nivel del pedículo. Y bueno, otras imágenes donde se articulan las costillas, donde tenemos el foramen intervertebral. Este es un corte. ¿Qué corte es este de la columna? Sagital. Un corte sagital, donde vemos el conducto vertebral. Y vean ahí, esta parte se ve padrísima. Déjenme poner el señalador láser, porque quería mostrarles precisamente esto que es el diente. Vean cómo el diente tiene la proyección del cuerpo hacia la parte superior y vean aquí cómo se relaciona, cómo se articula con el arco anterior del atlas. Ese sería el arco posterior del atlas. Este es el cuerpo del axis. Esto sería el pedículo, la lámina del arco del axis y esto sería la parte ya del proceso espinoso del axis. Entonces, esta es la articulación que quería que observaran. Cómo se ve el arco anterior con relación al diente, cómo se ve el cóndilo, cómo se ve la superficie superior articular de la masa lateral y el foramen magno. Ajá. Esto es lo que es la bóveda palatina. Aquí está el hueso o la lámina horizontal de la maxila, ajá, o la porción palatina de la maxila, y esta de aquí es la lámina horizontal de los huesos palatinos. Entonces, si trazamos una línea que se proyecta hacia la parte posterior, pues prácticamente está al mismo nivel de lo que sería el foramen magno. Ahí estaría el vértice del diente. Ajá. Y entonces aquí estaría la médula oblongada y aquí empezaría la médula espinal. Ahí está el conducto vertebral. Aquí están las vértebras en una imagen 3D. Y esta es la proyección, es una columna oblicua. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí nuestra cabeza gira a 45 grados y vean ustedes cómo se ven los forámenes intervertebrales, cómo se ven las articulaciones ciboapofisiarias, las articulaciones intervertebrales, los cuerpos vertebrales. Este es el arco anterior, el arco posterior y este es el diente del axis. Aquí estaría el foramen magno, ¿sí? ¿Sí se entiende la radiografía? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces vean, aquí es donde nosotros ya empezamos a hacer la interpretación prácticamente de lo que es la vértebra. Son los cuerpos vertebrales. ¿Alguien me podría decir qué es esto? Los discos Los discos intervertebrales. son estos. Ah, Son las cositas. Procesos transversos. Son los procesos transversos. Muy bien, los procesos transversos. Ajá. Entonces aquí los tenemos que identificar porque en los adultos mayores aquí vamos a encontrar la calcificación de la arteria vertebral, ¿no? Y entonces vamos a verla muy marcada porque se calcifica. Entonces vamos a poder ver muy bien los forámenes de los procesos transversos. Esta es una proyección lateral. Vean la diferencia que hay entre la proyección lateral y la proyección oblicua. Aquí en la proyección lateral vemos muy bien todo lo que corresponde a los cuerpos vertebrales. Ajá. Y luego vean el de la prominente. Está muy grandote, ¿no? Por eso se llama prominente. Y entonces, ¿esto qué es? El diente del axis. tubérculo No. anterior. El arco anterior con el tubérculo anterior. ¿Y este qué es? Su tubérculo, bueno, el arco posterior. El arco posterior con el tubérculo posterior. Acuérdense que no tiene proceso espinoso, no tiene láminas, tiene arco posterior. ¿Esto qué es? El cóndilo del occipital. El cóndilo del occipital. ¿Y esto entonces qué es? Es la articulación atlanto-occipital. Así es la masa lateral.
Y ahora sí, ¿qué es esto? El diente El diente de Todo dos. esto es el diente. Ujú. ¿Sí? ¿Queda claro? Para los demás. Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Aquí es una resonancia. Este es un corte. ¿Qué tipo de corte es este? Sagital. No, No, transversal, ¿no? transversal. Este es el Yo creí transversal. que el de la Este es el izquierda. sagital. ¿Ya ven cómo a veces la lengua es más rápida? Este es un transversal, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la dura madre, luego estamos viendo la médula espinal, luego estamos viendo el cuerpo vertebral, los pedículos y las láminas con los procesos espinosos, los procesos transversos y las costillas, ¿va? O sea, aquí lo único que quiero que vean es cómo se vería una vértebra en este tipo de imágenes. Acá vemos nuevamente lo que ya le decía en este corte sagital, vemos al diente, vemos los espacios donde están los discos intervertebrales y los cuerpos vertebrales, la médula espinal y todo esto que se ve en blanco es el líquido que Cerebroespinal. cerebro espinal. Nuevamente vemos una vértebra. Aquí está el ligamento amarillo, miren. Aquí está el ligamento amarillo o ligamento flavus. Y esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Si hacemos un corte y quitamos las láminas con sus ligamentos amarillos, ven aquí están los ligamentos transversos, los quitamos y entonces vemos la parte posterior del cuerpo vertebral. Vean qué tan delgado es el ligamento longitudinal posterior y aquí cómo se une al disco intervertebral y toda la parte posterolateral queda descubierta, ¿no? Por eso es que esta zona es muy fácil de que se lesione y que por aquí se forme la hernia de disco. Y aquí pues estaría pasando el nervio, ¿sí? Con sus dos raíces, anterior y posterior. Entonces, aquí vamos a ver otra imagen. Ahí vean el nervio, chulada ahí cómo se están uniendo las raíces para formar al nerviecito a nivel del foramen intervertebral, ¿no? Pues imagínense que se conocen así como ustedes, la raíz anterior y posterior. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Raíz anterior? ¿Y tú? No, pues raíz anterior. Ay, entonces yo soy motor. Sí, sí, estás bien mamadón. ¿Y tú? No, pues yo soy sensitiva. Ay, eres la niña, qué bonita, ¿no? Pues vamos a unirnos. Y le dice la raíz posterior, no, hasta que lleguemos al foramen intervertebral. Entonces llegan al foramen intervertebral, después de cruzar por ahí un gran camino, ¡pum!, se unen y forman al nervio. Y luego lo que forman al nervio, ahí está, ¿no? Vemos el ganglio de la raíz posterior a este nivel. Por eso es que si sale la hernia, ven aquí, puede salir la hernia y entonces se desplaza hacia atrás y desplaza hacia atrás todos los elementos que están aquí. Y aquí está la articulación intervertebral. Perdón, sigo apoficial. En un corte transversal, vean, raíz anterior, este es el cuerno anterior, que es motor, el cuerno posterior, y aquí vemos al cuerno lateral, que tiene actividad autónoma, y la raíz posterior, ¿por qué sé que es la raíz posterior? Porque aquí está el ganglio de la raíz posterior, y aquí está la raíz anterior, que aquí se están uniendo a nivel de el foramen intervertebral para formar al nervio. Aquí está la división anterior, la división posterior, y aquí están las fibras que van a formar al sistema simpático. Estos serían los ramos comunicantes blancos y los ramos comunicantes grises. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Perverso. Y estas son pues las vértebras que son atípicas. Vean aquí las cervicales, qué chulada, aquí se ven los procesos fusiformes, miren. Ajá, ahí está el proceso fusiforme, el cuerpo de la vértebra cervical, el proceso transverso con su tubérculo anterior, su tubérculo posterior, ¿no? Y esta es una proyección anteroposterior de la columna cervical. Entonces, este sería aquí la parte de los cuerpos vertebrales. Vean cómo se ven aquí los procesos fusiformes que son como cuernitos, ¿no? Los ven acá, parece como un murciélago, la cara de un murciélago, las orejas del murciélago, los colmillitos del murciélago, la nariz del murciélago, los ojitos del murciélago, ¿sí? Ahí está, el murciélaguito, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, doctor. Ahí está. Y estos son los procesos transversos. ¿Esto qué es? Mire, ¿esto qué es aquí? ¿Qué es esto? Los procesos articulares.
No, esto de aquí es la arteria vertebral. Es la arteria vertebral. Ujú. ¿Esto qué sería la parte de la naricita del vampirito? ¿Proceso espinoso? Son los procesos espinosos, la proyección de los procesos espinosos que son bífidos. Ajá. ¿Y qué es esta columna oscura? El conducto vertebral, ¿no? No, Ahí, ¿Podría ser el ligamento longitudinal posterior? no, la tráquea. Es la tráquea, señores. Eso poco a poco lo vamos a ir viendo, vamos a ir reforzando todo esto para que ya esa imagen que ustedes tenían de una sola dimensión en la radiografía después se convierta en una imagen 3D. Estas son las famosas articulaciones unco o único-vertebrales, ¿no? Que solamente suceden entre los cuerpos vertebrales de la región cervical. ¿Va? Esta es una vista lateral. Aquí está, vean la descripción. Arco anterior, arco posterior. Este sería el diente, vean qué tan largo es el diente. Estos son los cuerpos vertebrales con los discos intervertebrales. Ajá. Los pedículos, ahí están los pedículos. Luego lo que son los procesos espinosos. Está padre, ¿no? Sí. Sí, está muy padre. De estos ya los conocen. Ahí está nuestro torero. Esto, ¿qué es esto? A ver, identifiquen las estructuras. Dientes. Hay dientes. Está la mandíbula. Está la mandíbula. ¿Qué es esto? Etmoides. ¿Cuál? ese es el C2, El ¿no? axis. Ese es el axis. El cuerpo del axis. Este es su proceso espinoso del axis. Muy claro el diente, ¿no? Este es el diente. Esta es la superficie articular superior del axis. Esta es la superficie articular inferior de la masa lateral del atlas. Estos son los procesos transversos del atlas. Ajá. Esto que está aquí, esta es la arteria vertebral. Ajá. Y vean, esto que está aquí es la superficie articular superior de la masa lateral. Este es el cóndilo del occipital y este es el foramen magno. Una proyección con la boca abierta, cráneo con cabeza abierta para ver la articulación atlantoaxoidea, medial y lateral. ¿Qué huele? ¿Cómo se ve? Cool. Uh-huh. Aquí está cómo se toma, para que sepan, cuando se pide, que en ocasiones los técnicos no saben cómo se toma, que es raro, pero si no sabe, pues ustedes sí saben, y entonces van a ir y le van a pedir que tome una proyección hacia su paciente, y entonces pues ya le empiezan a decir cómo debe de estar, dónde debe entrar el rayo y qué tiene que hacer. ¿Ya? Sí, doctor. Esto es lo que ustedes ya se saben de las características de cada una de las regiones. El sacro con sus forámenes laterales y sus líneas transversas, sus crestas medial, intermedia y lateral. El coxis, promontorio. ¿Dudas? No, doctor, gracias. Bueno, quería que vieran esa radiografía porque Yo sí sí están tengo padres. ¿Qué pasó? no sé si ya vimos las articulaciones costovertebrales. Cuando veamos toras, ¿no? Ok, perdón. Porque son de las costillas con la vértebra. Pero, y no se preocupe. Apréndase bien estas, ¿vale, Bonilla?
Sí, Doc. Vamos a ver otro tema muy rápidamente. Estos se llaman músculos del dorso o músculos de la espalda. Ajá, es un tema que tenemos que ver. ¿Qué pasó, Sánchez? Sí, pero antes de que continúe, ¿los ligamentos salares evitan que el diente se vaya hacia dónde? ¿Qué? Los Digamos, ligamentos, ajá. ajá, Los ligamentos salares evitan que el diente se vaya hacia dónde? se desplacen hacia abajo, Y el transverso. hacia atrás. Ah, gracias. Estaba mal. Gracias. Ujú. Bueno, vamos a hablar de los músculos del dorso. Aquí pues no nos preguntan inserciones, solamente tenemos que identificar cuáles son los músculos del dorso, y los que son más profundos y más pequeñitos en ocasiones no los preguntan. Ajá. Y nosotros pues lo que vamos a hacer solamente es clasificarlos e identificarlos, ¿vale? Lo primero que vamos a identificar en los músculos del dorso o los que están en la parte posterior de la espalda, como se ve aquí en este mamadín, pues son prácticamente estos músculos tan grandes, ¿no? Como el latísimo del dorso, que sería este, el trapecio, como sería este, ajá, y vamos a ver los que están profundos a ellos. Entonces, músculos del dorso. Los músculos del dorso van a ser los que van a cargar prácticamente toda la parte anterior de nuestro cuerpo. Si bien recordemos que la mayor parte de nuestra población pues tiene pancita, ¿no? Y el aumento de peso o el cargar el peso, tanto en la parte de las vísceras, toda esta zona de la parte posterior del cuerpo son los responsables de cargarlos. Ajá. Por eso es que son músculos muy fuertes, porque van a ayudar a sostener la parte corporal y a mover la parte corporal. ¿Sí? ¿Está claro? Hay un mensajito ahí. Yo bailando. Ah, Mate Trujillo. Sí, como que sí podría ser modelo de botero. Sí. Ok. No te quito la intención. Bueno, ¿cómo clasificamos a los músculos? Los músculos los vamos a clasificar en extrínsecos e intrínsecos, ¿de acuerdo? Estas son de las nuevas clasificaciones. Muchos autores no las aceptan. Les digo así de una vez, no son aceptadas por muchos autores. Se siguen manejando solamente por planos o por capas, pero actualmente la mayoría de los que están escribiendo libros hablan de la clasificación de los músculos del dorso o los músculos de la espalda, y los van a clasificar en extrínsecos e intrínsecos. ¿Cuáles son los músculos que son considerados extrínsecos en la espalda? Pues vamos a tener un plano superficial y un plano intermedio. El plano superficial se conoce también como los músculos axioapendiculares. ¿A qué se refiere el término de axioapendiculares? Aquellos músculos que están insertados o que tienen una inserción en el esqueleto axial y que tienen inserción en el esqueleto apendicular, como ya lo vimos nosotros. ¿Cuáles serían los componentes del esqueleto axial? Del axial son la columna vertebral, principalmente, ¿no? Y El las cráneo, costillas. las El costillas, cráneo. el esternón, ¿no? El hueso yoides. ¿Y cuáles serían los del esqueleto apendicular? Los de los... Miembro superior, miembro inferior, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el término axioapendicular, ¿de acuerdo? Entonces, los músculos extrínsecos de la espalda se van a clasificar en superficiales e intermedios. Los superficiales se llaman axioapendiculares. Y de los axioapendiculares tenemos al trapecio, al latísimo del dorso, al elevador de la escápula y a los romboideos. ¿Sí? El plano intermedio solamente está formado por el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior, o como se llamaban antes, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. No te duermas, Trujillo, que me vas a pegar tu sueñote. Es que hace mucho frío, Doc. No me estoy durmiendo nada, necesito entrar en calor.
Ah, esa actividad parasimpática, ¿eh? No, hombre. ¿Dónde andas, Tulio? Ando en mi casa, doctor. Aquí. Sí, ese mensaje fue muy directo, ¿eh? Es que no estoy poniendo atención. Acaba de llamar mi madre. Entonces, ya Ah, ni vi. qué bueno, ¿eh? Le van a pegar. No, le están diciendo que cuánto dinero necesita. Que si ya desayunó y comió. ¿Verdad, Tulio? Sí, algo así. Es que ahorita toca entrenamiento, entonces, pues, ya viene para acá Eso, la gente. está bien. Bueno, Hablando de entonces, fútbol. hablando de fútbol, ya ni me acuerdo. Un amigo me había invitado a ir al partido, mi vecino, y se perdieron los boletos porque yo no podía y pues él tampoco se fue a comer con su familia. Él le va a la América seguramente. No, también a Pumas. Ah, ok. Bueno, ya para otra. Ay, qué triste, ya no me acuerdo. Pero bueno, sigamos con lo bonito. Se clasifican en superficiales o axiopendiculares. ¿Cuáles son los axiopendiculares? Trapecio, latísimo del dorso, elevador de la escápula y romboideos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se van a insertar en la columna vertebral, en el cráneo en el caso del trapecio, en el caso del latísimo del dorso también se va a insertar en la columna vertebral y se va a insertar en el miembro superior. En el caso del elevador de la escápula, en la escápula y en la columna, y los romboideos en la columna y en la escápula. Por eso son axiopendiculares. Más que una clasificación, es una descripción por sus inserciones. Entonces, no los pierdan de vista, generalmente son los que les van a preguntar cuáles se clasifican como superficiales o axiopendiculares en el dorso. Trapecio, latísimo del dorso, elevador de la escápula y los romboideos. Los intermedios son los que son profundos a este plano y son los serratos póstero superior y póstero inferior. Y entonces póngala ahí en su nota, el músculo serrato póstero superior, ¿sí? Es un músculo accesorio para la respiración, ¿de acuerdo? Porque va a funcionar como músculo respiratorio cuando tengamos dificultad para respirar. Entonces, el serrato póstero superior es un músculo accesorio de la respiración. Los serratos son del grupo intermedio. Pues vamos a ver. Aquí está el esquemita donde vemos la columna vertebral ya articulada, donde vemos el cinturón del miembro superior que corresponde a la clavícula y la escápula. Ven la escápula qué hermosa con su formita de triángulo. Ahí está el triangulito, ¿sí? Y aquí están los músculos que se van a insertar tanto en la parte del esqueleto axial como apendicular. Entonces vamos a ver, este es el dibujito que quería ver. Aquí tenemos a los músculos axioapendiculares superficiales. En el primer plano vamos a estar viendo nosotros lo que corresponde al trapecio. Este es el músculo trapecio, ¿sí? Si se dan cuenta, el trapecio viene desde la línea nucal superior, aquí, que ya vieron con el doctor, línea nucal superior del hueso occipital, y sus fibras van a descender sobre la línea media y se van a estar insertando directamente en los procesos espinosos, ¿de acuerdo? De las vértebras cervicales y luego de las vértebras torácicas hasta promedio de T12. Y entonces de ahí sus fibras se van a dirigir todas, fíjense bien, todas se van a dirigir hacia la espina de la escápula, van hacia la escápula. Entonces el trapecio se compone de tres tipos de fibras que son descendentes, de la cabeza hacia la escápula, fibras que son horizontales, que vienen precisamente de los procesos espinosos torácicos hacia la espina de la escápula, y tiene fibras ascendentes, ¿sí? Que son las que vienen de la parte inferior del tórax hacia la espina de la escápula. Entonces, este músculo se llama trapecio. En la parte profunda e inferior a él tenemos a este otro músculo que es el músculo latísimo del dorso.
El músculo latísimo del dorso viene de la parte inferior del tórax, de los procesos espinosos de las vértebras lumbares, y esto que se conoce con el nombre de la fascia toracolumbar, que en realidad no es una fascia, pero así se llama, fascia toracolumbar, vendría siendo una aponeurosis toracolumbar. Entonces le siguen llamando fascia toracolumbar. Y de ahí las fibras se dirigen hacia la parte lateral, pasando por el ángulo inferior de la escápula, y ven cómo se dirige hacia nuestro miembro superior. Este músculo, entonces, es el músculo latísimo del dorso. Al quitar al músculo latísimo del dorso, vamos a ver los dos músculos profundos al trapecio, que son los músculos romboides, el romboides menor y el romboides mayor. Y este que está aquí, que es el que quiero que vean, es el elevador de la escápula. Este es el músculo elevador de la escápula, ¿sí? Romboides menor, romboides mayor y elevador de la escápula. Eso sería el plano superficial. En el caso de que sería el plano, ahí están los músculos, este es en el cadáver, así los tendrían que estar identificando en el cadáver. Este sería el trapecio, este sería el latísimo del dorso, que son músculos muy, muy grandes. Y luego en la parte profunda, aquí está la escápula con el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. Ajá. ¿Sí está claro? Doctor, perdón, ¿puede volver a señalar los romboides? Ah, no, Ahí ya no. están, mira. Sí, ya. ¿Sí? Eso ya que tengan tiempo le dan una leída a las inserciones, hay cuadritos donde vienen las inserciones, pero se insertan prácticamente en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales. Y este viene aquí al ángulo superior de la escápula, y es el elevador de la escápula. Estos son los romboides, el romboides menor y el romboides mayor. Pero aquí en la parte muscular los menores van arriba y los mayores van abajo. Es como si estuviera su papá cargándolo de caballito. Menores arriba, mayores abajo. Trapecio, latísimo del dorso y los romboides. ¿Ya? Estos son los serratos. Este es el serrato póstero superior y este es el serrato póstero inferior. Que son ya profundos, ¿sí? Ya cuando quitamos el trapecio, son los siguientes músculos que vamos a encontrar en la parte profunda al trapecio y a los romboides. Ahí se ve el serrato póstero superior, que es un músculo accesorio de la respiración. Y aquí estarían estos musculitos en el cadáver, ¿sí? Músculo serrato póstero superior y músculo serrato póstero inferior. ¿Alguna duda? Doctor, ¿Qué pasó, Clemente? estos están detrás del romboides, ¿verdad? Detrás del romboide, son anteriores al romboides. Ah, Acuérdate que si lo vemos de anterior a posterior, son anteriores, y después posteriores, ahí está el serrato, posterior al serrato está el trapecio. ok, sí, sí, sí. Si los vemos de superficial a profundo, empezando la disección por el dorso, el plano superficial sería el trapecio. El plano profundo al trapecio serían los romboides menor, mayor y el elevador del escápulo. Si quitas a los romboides, entonces vas a ver que en la parte profunda a los romboides está el serrato póstero superior y en la parte profunda al latísimo del dorso estaría el serrato póstero inferior. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. ¿De qué? Y esos pues serían los musculines. Ahorita les enseño esa diapo. Bueno, los intrínsecos, como lo dice acá, ¿cuáles son los músculos intrínsecos, también conocidos como profundos? Esos ya van a estar envueltos ahí por una fascia, que es la fascia toracolumbar. Esa fascia toracolumbar o esa fascia va a separar a los planos extrínsecos de los planos intrínsecos.
Y los planos intrínsecos van a estar formados por la capa superficial, la capa intermedia y la capa profunda. Si los quieren joder o molestar, les van a preguntar los que se encuentran en la capa profunda, ¿de acuerdo? Pero generalmente los que se preguntan de esta capa intrínseca y los que deben de saber y dominar muy bien, sobre todo porque van a darnos mucho dolor y mucha consulta, son los de la capa intermedia, ¿de acuerdo? Entonces, la capa superficial está por el esplenio cervical y el esplenio de la cabeza. Esplenio significa vendaje, porque parecen una venda, ¿sí? Entonces hay uno en la región cervical y hay uno en la parte de la cabeza. Los esplenios es la capa superficial. Cuando levantamos los esplenios, la siguiente capa son los del músculo erector de la columna. Se le conoce en conjunto como el músculo erector de la columna y está formado por 3 músculos, ¿sí? El espinal, el longísimo y el iliocostal, siendo el lateral, viendo la parte posterior de la espalda, que es la espalda, perdón, el lateral es el iliocostal, luego viene el longísimo y el que está pegado a la columna vertebral es el espinal, ¿no? Que es el músculo medial. En conjunto, estos 3 músculos se conocen con el nombre de músculo erector de la columna. Lo que hace es enderezar la columna cuando hacemos flexión. En el caso de la capa profunda, donde a veces es muy difícil hacer la disección, vamos a tener una capa profunda mayor y una capa profunda menor. ¿Ya? La capa mayor de esta capa profunda está el semiespinoso, los multífidos y los rotadores. La capa menor son los interespinales, los intertransversos y los elevadores de las costillas. ¿A qué se refiere con interespinales? Están entre los procesos espinosos. Sí. Exactamente. Entonces son muy chiquititos, muy delgaditos. ¿Y los intertransversos? Entre los procesos transversos. Entre los procesos transversos también son pequeñitos. Y los elevadores de las costillas se encuentran entre las costillas. Ajá. Prácticamente esta capita de músculos que se conoce como los menores, capa profunda menor, se consideran músculos propioceptivos. ¿Por qué? Porque son los que le van a indicar a nuestro sistema nervioso la posición que tiene nuestra columna vertebral. Y si se realiza algún tipo de movimiento, por muy mínimo que sea, ellos lo detectan y entonces es llevado a través de las vías ascendentes hacia el cerebelo y hacia la parte de la corteza cerebral para que esté ubicándonos en el espacio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Aquí generalmente siempre hacen mnemotecnias para identificar cuáles son los planos y cuál va primero, cuál va después. Entonces puse un ejemplo por si a alguno le gustan las mnemotecnias, invente su propia mnemotecnia, ¿no? Entonces, mire que ahí la mesera se tropezó, pum, pum, se cayó y paz, va para afuera. La mnemotecnia que muchos ponían o que ponen, porque algunos de sus compañeros por ahí las inventaron, dice: me tropecé, trapecio, por latoso, latísimo del dorso, dorsal ancho, me elevé como plato, ¿no? Elevador de la escápula, y me rompí toda la mayor y hasta la menor. O sea, romboides menor y romboides mayor. El plano superficial de estos músculos. Entonces, si a ustedes les gusta esto de las mnemotecnias, pues bueno, pueden hacer mnemotecnias para aprenderse cuáles son los planos, cuáles son los extrínsecos y cuáles son los intrínsecos, las capas y todo. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahorita? No, doctor. ¿No? Vale, perfecto. Pues ahora vamos a ver la capa superficial, que son los esplenios, cervical y de la cabeza, y la capa intermedia, ¿no? Estos son los esplenios, los que les digo que parece como una venda, porque parece un vendaje, ¿no? Entonces se le llama esplenio de venda, ajá, esplenium es griego, ¿no? El esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, ajá. Y son los que están profundos al serrato posterior superior.
Cuando quitamos el serrato, vemos al esplenio, que se verían aquí en este dibujito. Miren, ahí quitamos al serrato, ahí se ve el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Si lo quitamos, pues entonces se ven prácticamente estos dos esplenios. Cuando quitamos los esplenios, ven, aquí están los esplenios, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, ¿no? Tan padres, ¿no? Tan bonitos. Tan padres. Y en el cadáver se ven súper bien porque son músculos grandototes. De hecho, es la primera práctica que hubiéramos tenido si hubiera cadáveres o estuviéramos en la práctica. Los músculos del dorso, pero bueno. Ahora, si los quitamos, ¿a quién vamos a ver? Estos son los tres músculos que forman ¿quién? El músculo erector de la columna. ¿Cuál era el que estaba lateral? El Costal. El iliocostal. ¿Por qué se llama iliocostal? Va desde la costilla, bueno, desde la ilia hace referencia a la parte ilíaca, ¿no? Ajá. Hasta las Del costillas. hueso coxal. Ajá. Hasta las costillas. Es el más lateral. Pues este se llama iliocostal. Y luego viene el longísimo. ¿Qué significa longísimo? Largo. Largo. Ajá. Longísimo. Y este sería el que está intermedio. Y luego el medial es el que está pegado prácticamente a nuestra columna. Por eso se llama espinal. Entonces, el espinal, el longísimo y el iliocostal son los músculos que forman, ¿sí?, al músculo erector de la columna vertebral. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí. Ahí están, en el cadáver. ¿Este cuál es? Espinoso, longísimo e iliocostal. ¿Dudas? No, no. Perfecto. Y luego pues vamos con los profundos de la intrínseca. Y bueno, ahí como ya yo les decía, esta parte de aquí pues son musculitos muy, muy difíciles a veces de disecar, ¿no? Porque estos músculos pues están pues muy pegados al hueso, que cuando uno los diseca ni siquiera se ve, tendría uno que poner una lupa para poderlos identificar, ¿no? De esta capa, la que nos preguntan más siempre son los multífidos. Entonces, esta capa de los multífidos es la que van a hacerles a ustedes la pregunta, ¿no? ¿Cuál forma de los intrínsecos, la capa mayor, quién la forma? La respuesta siempre va a ser multífidos. Ajá. Porque esos sí se ven, son los más grandes, los más gruesos. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, doctor. Y de la capa menor, profunda menor, pues aquí vamos a tener a los rotadores, a los intertransversos, ajá, o interespinosos, ahí están. ¿Los rotadores no eran de la mayor? Sí. Están en rojito, ¿no? Y los que están azulitos son de la menor. Ok, gracias. Pero acuérdense que si le preguntan, o sea, yo lo que me refería es que si a usted le preguntan cuáles son los de la capa mayor,
siempre van a preguntar múltiplos, porque son los que más se ven y los que pueden poner una imagen fotográfica. De la menor, pues tenemos a los elevadores de las costillas, a los interespinosos, a los intertransversos, pero esos no se ven al igual que los semiespinosos de la cabeza y del tórax, ¿no? Y los rotadores, pues, están muy pegados al hueso, no los vamos a ver, entonces es muy complicado tener, de hecho, una fotografía de ellos, ¿no? Entonces, lo único que deben de saberlo es en teoría, cuáles son y cuáles están formando la capa mayor y cuáles están formando la capa menor. ¿Vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. No, doctor. No. Y así es como nos los van a preguntar. Por último, a ver, déjenme ver. Para que se vayan a descansar. Aquí está. Ok. Aquí vamos a tener nosotros un espacio que se llama triángulo de auscultación. ¿Sí? Triángulo de auscultación. Y este triángulo de auscultación es muy importante porque es donde vamos a colocar nuestro estetoscopio, ya que ahí no vamos a tener hueso y que además de no tener hueso, no vamos a tener músculos. Miren, este sería el borde lateral de la escápula. Este sería el borde lateral del trapecio y este es el borde superior del latísimo del dorso. ¿Sí? Vale. Esto es lo que está limitando al triángulo de auscultación. Cuando nosotros le pedimos al paciente que ponga sus manos en la cabeza y las entrelace, en ese momento la escápula se va a desplazar hacia la parte lateral y entonces va a aumentarse este espacio que se llama triángulo de auscultación. No sé si lo vayan a preguntar o si esté dentro del plan. Lo que sí sé es que ustedes deben de conocer. ¿Por qué? Porque este espacio es el que nos va a permitir colocar el estetoscopio y poder escuchar al lóbulo inferior de los pulmones. Se llama triángulo de auscultación. ¿Dónde se localiza el triángulo de auscultación? Se va a localizar en la región posterior de la espalda, ¿sí? O del tórax. ¿Cómo está limitado? En la parte lateral por el borde medial de la escápula y por el borde lateral del trapecio, en su límite medial, y su límite inferior o la base está por el borde superior del músculo latísimo del dorso. ¿Sí está claro? Triángulo de auscultación. Aquí tienen ustedes que identificar cuáles son las costillas que están proyectadas y qué músculo es el que vamos a encontrar aquí en este triángulo. Entonces pueden irlo leyendo o buscando ya sea en el gray o en el muro. Creo que también viene en el muro. Aquí en esta imagen lo vemos de forma bilateral. Triángulo de auscultación. Triángulo de auscultación. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo es su tarea del triángulo de auscultación? Para la vida. Para toda su vida. ¿Alguna otra duda, pregunta? Miren, aquí está otra vez el triángulo de auscultación. Si no hay dudas, si ya no hay más preguntas, dejamos hasta acá y que tengan muy, muy bonita tarde y nos vemos el día jueves. ¿O tienen departamental? ¿Cuándo? No, todavía no. Ah, ya. Sí. Ay, algo le iba a decir, doctor. Pues nada, o sea que los del salón le queríamos decir algo. Entonces, chicos, chicas, Chique. chiques, ¿qué es lo que le íbamos a decir al doctor?
Es que es con cámaras prendidas. Ah, pero mire. Decir gracias, doctor. Ay, qué lindos. Muchas, muchas gracias. Es que tomamos en cuenta que, bueno, Inés nos comentó algo que, que pues sí dijimos, o sea, qué bueno, qué buena onda el profe del doc que va a dar clase hoy, que pues, nos había dicho que de por sí estaba con el proceso de la cirugía y que, y quién sabe qué más nos dijo Inés, la verdad, pero pues nos pareció pues un buen detalle que a pesar de eso de clases hoy, entonces pues le decimos hacer eso. No, al contrario, yo creo que no lo veo como una obligación, sino aparte lo veo como algo que me gusta. Y no me parece que otra persona esté dando mis clases, pero sí los días anteriores estaba sin poder mover la mano. Entonces ya saben que me encanta dibujar y casi no hago presentaciones. Entonces el hacer una presentación y todo eso quita mucho tiempo. Entonces el doctor Amador siempre se ha pues, esforzado muchísimo en apoyarme, y más ahora, ¿no? De que andaba yo con lo de la manita. La verdad es que tengo contractura de Dupuytren y es bilateral, es en las dos manos, pero la del lado derecho ya estaba muy, muy fea. La fascia palmar se contrajo mucho y entonces los dos últimos dedos pues me los flexionó prácticamente. Entonces yo parecía yo Jesús, ¿no? Andando así en la calle y saludando, decían, ay, me va a echar la bendición, ¿no? Imagínense, porque nada más tenía bien los tres primeros dedos. Entonces por eso el cirujano me dijo, no, ya hay que operarte, güey, porque si no se va a hacer más fibroso y te puede ya lesionar otros músculos. Que no, pues sí, órale, ábrele. No estaba en plan en la cirugía de la mano. Entonces sí me cayó de sorpresa, pero dije, bueno, adelante, vamos a hacerlo. Y ahí voy recuperándome lentamente. Yo espero que para antes del departamental y que terminemos sistema nervioso ya pueda dibujarle el sistema nervioso, porque era lo que yo quería. No me gusta la presentación, ni mucho menos el sistema nervioso. Y entonces ir tiempo con tiempo de hacer los dibujitos y todo para que aprendan y les guste más sistema nervioso. De verdad, muchas gracias por entenderlo. Y sí, mientras yo pueda, voy a estar dando las clases. Y a veces sí va a ser complicado, pero pues el doctor Amador nos va a estar apoyando. Entonces sí, de verdad me han dicho muy buenas cosas de ustedes, que se conectan, que participan, que está mejor que sus otros grupos que él tiene. Entonces le ha gustado mucho el grupo y hasta está muy animoso. Doctor, si quiere yo les doy clase, no se preocupe, no sé qué. Es que sí contestan y son bien buena onda y son bien platicadores y todo. Ah, son re chismosos, qué platicadores, pero pues es el 11 que quieres que hagamos, ¿no? No hay otro como este grupo. Entonces, de verdad les agradezco mucho. Totalmente. Sí, sí, les agradezco mucho y pues sí, espero mejorar y lo que necesiten ya saben que pueden mandarme mensajito o a través de la jefa y con gusto nos vemos para las clases que hagan falta o las dudas, ¿no? Pues gracias, coman rico, descansen. Gracias, Doc, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, Bye. Gracias, Nos doctor. vemos. Bye. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Tenga un excelente día. Nos vemos. Gracias, cuídense, Doc, bye. Doc, Sí. falté la clase pasada. Voy al doctor, le mando el justificante. No te preocupes, no pasa nada. Está bien, gracias. Bye. Gracias.